Tenemos entre nosotros hoy a uno de los más ilustres historiadores de la historia de España moderna, como llaman, modernista, llamáis, ¿no? Modernista. Tiene mucha gracia, ¿verdad? Sobre todo recordando la encíclica contra el modernismo de Pío X, la Pascendi, donde acuñó el término modernista, cuando ahora dicen yo soy modernista, claro, por medievalista y demás, pues eso es sumamente interesante. Pero vamos, es un modernista auténtico, de verdad, sobre todo el siglo XVIII, ¿no? Y claro que es José Luis Gómez Urdáñez. Este autor de muchas obras, como natural, a mí una que me ha gustado mucho y que esta mañana he citado y que es fundamental aquí en Santo Domingo, es una biografía analítica sobre el Marqués de la Ensenada. Él, precisamente yo me he referido a él para que defendiese los derechos de Santo Domingo sobre Alesanco, para ponerle aquí una estatua, ¿verdad? Claro que está como... por eso sí. Y entonces presenta Ensenada una semblanza del Marqués de la Ensenada, comiendo no ya por razones locales de La Rioja o de Santo Domingo, sino por razones nacionales, ¿verdad? Lo que fue en Marqués de la Ensenada en el conjunto de la historia de la Ilustración y de la recuperación de la sociedad política española, de la Marina, etcétera. Y ahora acabamos de recibir el prólogo magnífico que ha puesto a una reedición del libro de Olavide, también el famosísimo ilustrado, El Evangelio en Trufo. Olavide es muy conocido hoy día en España, pues como suele ocurrir generalmente cuando ponen una calle a un personaje. Por ejemplo, en Oviedo todo el mundo conoce mucho a Fray Ceferino González porque tiene la calle de Fray Ceferino, si no, no lo conocería absolutamente nadie, ¿no? Pues ahora Olavide se ha puesto muy de moda porque han hecho una universidad en Sevilla que se llama Pablo Olavide, es una universidad progresista y demás, y entonces es en honor de este Olavide, que fue un ilustrado de primera fila, amigo de la última vanguardia de los franceses, el afrancesado, el ilustrado por antonomasia, ¿no? Pues amigo de, yo que sé, de Rousseau y de Voltaire, en fin, y que estuvo en España implicado en una reforma de primer orden, sobre todo por parte de Carlos III y luego de Carlos IV. Entró a través de don Romualdo, ¿no? Le cogió la Inquisición, estuvo varios años preso, tuvo que emigrar a Francia y luego resultó que tanto en España como en Francia pues escribió, vamos, ahí está el misterio que se explica en el prólogo, ¿verdad? Escribió un libro llamado el Evangelio en Trufo, que en cierto modo pues es una retractación, por lo menos, de lo que de él se pensaba. Aunque lo que está por ver, si este libro lo escribió él por razones de conveniencia o lo que fuera, pero en fin, esa es otra cuestión. Total, que el prólogo es admirable y el libro, vamos a enseñarlo ya que está aquí, son estos dos tomos que ha publicado la Fundación nuestra dentro del programa de publicación de libros clásicos. Es el Evangelio en Trufo, con prólogo de José Luis Gómez Urdáñez, que es lo que vale mucho más que el Evangelio en Trufo, ¿verdad? Sí. Aquí se puede... No, en serio, ¿eh? El Evangelio en Trufo es una tabarra de tal naturaleza. Tiene mucho mérito. Sí. Aquí pasa un poco como lo que le pasaba a Newton, que la obra de Newton era más importante que el sistema solar, evidente, ¿no? ¿Quién va a comparar el sistema solar con la obra de Newton? Dicho de otro modo, el sistema solar sin Newton es que era una cosa vulgar, carente de interés. Y bueno, y además, esto no lo digo, lo dijo Pope en el famoso epitafio que escribió para Newton. Dijo, Dios creó el mundo y no sabía lo que había hecho. Y entonces dijo, sea Newton, y todo fue luz. De manera que pues aquí es lo mismo. Aquí el prólogo es lo que da valor al libro. Y entonces tenemos hoy la mejor ocasión de escucharle en esta conferencia, precisamente de la globalización aplicada a la hispanidad. En fin, él lo sabe mejor que yo porque es un modernista de verdad, ¿no? Pero no en el sentido de lo así, ni aquellos condenados por Pío X, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estoy muy a gusto con el maestro, con el que cada frase para mí son sugerencias casi pues como para poder estar hablando 2 o 3 horas, ¿no? Sobre cualquier cosita de las que dice. Qué bien que recuerde a Newton, ¿no? Que explica el sistema solar es lo de menos.
Pero lo mismo pasaba con otro filósofo inglés que escribió una obra en la que definitivamente se probaba la existencia de Dios. Y un sarcástico dijo, pues es una cosa curiosa, ¿no? Porque hasta que este filósofo escribió esta obra, nadie habíamos tenido ninguna duda. Bueno, intentaré centrarme en el tema, pero voy a dar las gracias a Pedro Santana, que es el director del curso, al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que ha tenido una idea tan interesante, porque aúna en estos cursos dos razones, ¿no? Una, que la universidad, y la Universidad de La Rioja en este caso, es servicio público y está para esto, para venir aquí y no ensimismarse en sus probetas. Y dos, para reconocer de una vez que Gustavo Bueno nunca se va de la universidad, ni de esta, ni de otras, ni de cualquiera, porque el que está inficcionado por este virus ya lo está para siempre. Así que esta duplicidad, ¿no?, en la que vivimos, pues nos va a permitir degustar estas cosas que ya son patrimonio de pocos, pero que a la vista de la gente que viene, a la que hay que agradecer, ¿no?, que esté aquí en vez de estar en la piscina o viendo después Crónicas Marcianas u otras cosas, no sé qué habrá en la televisión ahora, pero algo parecido, pues es minoría, pero es cada vez más interesante, cada vez hay más interés, ¿no?, por conocer el pasado, por reflexionar sobre él, por tener argumentos para que las conversaciones que tengamos entre nosotros sean más ricas. Y todo eso debe ser excitado, ¿no?, por el compromiso, ¿no?, que tienen con nosotros, con los ciudadanos, los poderes públicos. Así que, mil gracias a todos. Y voy a intentar ser breve porque lo que más puede interesar aquí es el coloquio, lo que hablemos luego, lo que hablemos entre todos. Y por eso, ya digo, intentaré ser breve. Este tema es enorme, es amplísimo, podría dar para mucho, pero debe ser resumido. Como todos los grandes temas universales, pues cuanto más se amplían, al final más se diluyen. Por tanto, lo que hace falta en temas así es partir de ideas sencillas, concretas, que sean lo que llamamos fundamentales, aunque la palabra, como casi todas, ha perdido su significado esencial, ¿no? Bien, ¿qué es la monarquía universal? Lo primero que hay que decir de esta monarquía hispánica universal es que existió, que no es una idea. Las ideas las tenían todos aquellos que la pusieron en práctica, pero existió. Y existió porque se basaba en una idea simple, sencilla. La idea era poner al mundo bajo el supremo poder de Dios. Así de fácil. No había más cosas que las que querían envolver en humo los doctores de Salamanca. Me vais a permitir que os cuente un chiste, pero es necesario aquí. Dios creó al hombre y por tanto hizo su criatura perfecta, pero quiso todavía superarse un poco, ¿no? Y entonces creó al catedrático. En la tierra, evidentemente, a los 2 días, todo el mundo empezó a criticar lo que había hecho Dios, porque el catedrático se inmiscuía en todo, lo sabía todo, lo explicaba todo, tenía soluciones para todo. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, creó otro catedrático. En la tierra no lo entendieron, pero a los 2 días ya no había discusiones. Los 2 catedráticos discutían entre sí, fundaron una universidad y aquí estamos ahí, ¿no? Bien, es verdad que una parte de esta monarquía universal, como está basada en la retórica, lo que hoy llamaríamos propaganda, pues puso a pensar a todos los sabios de la época, ¿no? Y lo embarullaron mucho todo. Pero básicamente era eso, ¿no? Había que seguir los planes de Dios y, por tanto, hacer su obra en la tierra. Quevedo, al final, en el momento ya en que esto no ha sido posible, en que todo ha terminado, en que ya llega el momento de la defraudación, en que llega el momento en que, como decía Calderón, queréis que sueñe grandezas que ha de destruir el tiempo. Ya se había terminado, en Flandes se había puesto el sol. Y en ese momento todavía Quevedo escribe una obrita que titula
gobierno, política de Dios, gobierno de Cristo. Todavía. Es decir, que la idea es sencilla. ¿Y por qué España? ¿Y por qué la monarquía hispánica universal? Pues por 4 razones. Primero, porque España, desde fines del siglo XV, encarnaba las virtudes de austeridad, caridad cristiana, catolicidad, Fernando, el rey católico, la primera uniformación de los súbditos en la fe, después de la toma de Granada, la expulsión de los judíos, ya hay una uniformación en torno a una idea, la idea que después se ampliará hacia la idea de la uniformación de los súbditos, un sentido de misión, después de Granada, el norte de África, después del norte de África, América, después de América ya, pues el mundo entero, incluido Japón, donde los jesuitas además fueron martirizados, es decir, no quedó ni uno, no solamente no quedó ni uno en Japón, sino que inmediatamente el emperador japonés proscribió el cristianismo con pena de muerte para cualquiera que lo pudiera observar, lo que se mantuvo hasta más allá de la Revolución Meiji, es decir, hasta hace poco más de 100 años, la proscripción del cristianismo en el Japón. Pero los jesuitas llegaron a Roma y pudieron así incrementar, poner un punto más, ¿no?, en la idea de misión, puesto que ya podían exhibir, no solamente los jesuitas, hay más órdenes, pero hablamos de los jesuitas, sobre todo porque fueron los iniciadores, y podían exhibir ya un elemento más en la retórica. Además, Dios, por lo que dirá Campanella después, ¿no?, el hado, los hados, el fatum, de ahí viene fatídico, de ahí también viene fado. Dios también había puesto a los españoles una condición más, que la habían además obtenido de una forma natural y gratuita: el oro y la plata. El oro y la plata con la que se iba a pagar la empresa. Eso lo había puesto Dios al alcance de los españoles para hacer posible esa alta misión. Por tanto, esta es una primera causa, ¿no?, de por qué España y no otras naciones. 2. España, también por el fatum, es decir, por una política dinástica que al final coincide con que el último eslabón, o el primero del nuevo periodo, es Carlos I, V de Alemania, recibe el imperium. El imperium es una idea ya medieval, es una idea vieja, pero es la única que está en conexión con Roma. Si me permitís, la única junto a la del papado, ¿no? El emperador obtiene de Roma la espada, el papa una cosa fundamental, que luego se unirán: el derecho romano. Ya veréis cómo luego se unirán, porque al final los consejeros de Carlos V acabarán diciéndole a Carlos, al emperador, que el papa tiene que ser español. Como Olivares decía que Dios era español, textualmente, y es el que nos ayuda en estos días. No había duda, El imperium, es decir, la universitas cristiana, estaba también en manos, en este caso, de los españoles. Segunda cosa. Tercera, muy importante. Tenía España, los fue haciendo, ¿no? Esto se hace, dos no riñen si uno quiere. España tenía enemigos universales. Enemigos universales, el mal, que eran el paganismo, desde América, Japón, por cualquier parte del mundo ya conocido, la herejía, lo que Lutero, Calvino, Melanchthon, Bucero habían ido predicando por Europa, por una mitad de Europa, que ya no era posible conquistar con la espada, se vio en 1555 en el Edicto de Augsburgo, y el turco que desaparece de los libros en 1571 en la batalla de Lepanto, pero no desaparece de la escena. Si os dais cuenta, nuestras historias llegan hasta 1571 con el Imperio Turco. Después el Imperio Turco desaparece, pero el Imperio Turco no desaparece. Lo que empieza a desaparecer, a diluirse, es la idea de la monarquía hispánica universal, porque tiene que combatir en tantos frentes que el turco ya no es tan interesante desde el punto de vista de la retórica. Se ha hablado mucho sobre esto, a pesar de todo. A partir de 1571, el Imperio Turco, uno de los grandes imperios, una de las grandes potencias, ¿no?, hasta ese momento, digamos, hoy nos entendíamos diciendo que había perdido el tren de la tecnología. Con eso nos podemos contentar, porque si no sería larguísimo.
Pero en cualquier caso, la tecnología, la administración, todo aquello que está en conexión con la puesta al día, ¿no?, de los inventos, de los descubrimientos que se están produciendo en el mundo. El acero sueco, por ejemplo, que es lo que permite hacer ya cañones, ¿no?, de una cierta envergadura y sustituir a las bombardas. O algunos cálculos matemáticos iniciales, ¿no?, para sustituir el tiro curvo por el tiro tenso. Todas estas cosas hacen que Occidente progrese más y sobre todo progrese la fachada atlántica, mientras el Imperio turco va desapareciendo, digamos, ¿no?, pero más de los manuales. En cualquier caso, enemigos universales, enemigos universales, que toda la cristiandad tenía que compartir, ¿no? Era obvio, eran enemigos de Dios. Y finalmente, España demostró tener antes que nadie los instrumentos adecuados. El ejército, que era el mantenedor dentro del imperio de la unidad de la República Cristiana, la Inquisición, que primero ha sido una institución romana, pero que desde que ha servido para la expulsión de los judíos y el control de los judaizantes, de los marranos. Marrar significa engañar, no es que tengan que ser sucios. Marrano viene de engañar, de marrar. El control, incluso el control social y desde luego el control político de la ortodoxia, que es lo que ha hecho en España que el tribunal pase de ser un instrumento romano, papal, a ser un instrumento regio. No olvide nadie que el tribunal formó parte de la polisinodia austríaca con el nombre de Real Consejo de la Suprema Inquisición. Real Consejo, es decir, era un Real Consejo. Por encima de todo está el rey. Y es curioso porque pensamos que eso solo se demuestra en el siglo XVIII, por ejemplo en el caso de la Vide. Pero en el siglo XVI, Felipe II lo demostró en dos ocasiones, que vamos a tratar aquí, en muchas más. Pero una, con el obispo Carranza, en el proceso al que le sometió, se llegó a enfrentar con el Papa, el rey por encima. Y dos, en la cuestión de Antonio Pérez. Como el rey no tiene instrumentos en Aragón, emplea el instrumento de la Inquisición para perseguir a Antonio Pérez. Y finalmente, además de estos dos instrumentos, el ejército, la Inquisición, la retórica, es decir, lo que llamamos la propaganda. Cuando decimos propaganda en el siglo XVI, queremos decir propaganda contra la política. No se puede hacer política. La política es algo que hacen los infieles y los herejes, sobre todo los herejes. Allí es donde se están produciendo, en el laboratorio de Flandes sobre todo, porque eso es un laboratorio, eso es un mundo en ebullición, y ahí se están produciendo las primeras ideas fundamentadas de racionalidad aplicadas a la política y finalmente pues la racionalidad que llevará al laicismo, es decir, a la separación de la Iglesia y del Estado. Eso es política. El primero que había dicho eso fue Maquiavelo. Maquiavelo hay que verle como uno de los primeros sociólogos, uno de los primeros historiadores dialécticos y, desde luego, un gran politólogo. Maquiavelo funda una política materialista, es decir, la fortuna y la colusión, ¿no?, de la fortuna con eso que él ve en los grandes hombres, ¿no?, que al fin y al cabo es la idea de su tiempo de Italia, es lo que puede llevar al Estado. El Estado no lo ve tanto, digamos, a la comunidad de hombres, a respetar una autoridad que viene impuesta en beneficio de todos. Maquiavelo nunca dijo que el fin justificaba los medios, ni siquiera lo escribió, pero en cualquier caso sí dijo que un príncipe es mucho mejor que sea temido a que sea amado. El temor es lo que hace que no nos despedacemos unos a otros, no nos comamos unos a otros. Ese temor es finalmente lo que funda la República. Es una idea racionalista, laica, materialista. Maquiavelo, cuando se plantea el tema de Dios en política, dice: Dios por las contingencias. Si viene bien, emplearemos a Dios, porque es mejor que el súbdito tenga cuantas más medios de sujeción, mejor para el príncipe. Eso era la política. De diferentes formas Maquiavelo había inficcionado también el mundo de la herejía, y había mucho maquiavelismo. La primera política, la primera retórica, ¿no?, del imperio, de la monarquía hispánica universal, será una retórica anti-maquiavélica. Después habrá una retórica, digamos, un poco más pactista, que es lo que hemos llamado tacitismo, ¿no?
pero eso llega ya cuando, para muchos, por ejemplo el padre Rivadeneira, la idea de la monarquía hispánica es ya algo condenado al fracaso. Bien, vamos a mostrar esta teoría en 3 o 4 momentos, ¿no?, que para dar entrada a la praxis. El primer momento, el saqueo de Roma. 1527, Clemente VII se ha aliado con los franceses e incluso con los turcos, y por tanto ha provocado el gran escándalo de la cristiandad. Carlos V tiene que someter a ese papa, ¿no?, que ha hecho esta afrenta, ¿no?, a los cristianos, y sobre todo tiene que consolidar su poder en Italia, que es una pieza básica y fundamental, porque está en juego incluso la Santa Sede, es decir, la sede santa del Vicario de Cristo. Muchos autores en ese tiempo sostenían la idea de que una derrota del emperador significaría un nuevo traslado de la sede romana a Francia y la hegemonía francesa, en donde ya había empezado a prender la herejía. Este fenómeno que vamos a ver en 1527 se reproduce justo 30 años después, en 1557, con más razón, en el caso del Papa Paulo IV Carafa. Como veremos, un hombre que vuelve a estar en trato con los franceses en el momento álgido de la guerra de religión y que finalmente acabó mal, pero que volvió a repetir la historia y volvieron a sonar otra vez las voces de que en Roma debía haber un papa español, si no, ahí había un peligro interno, un peligro en la cohesión del imperio. Oigamos a algunos de los tratadistas de la época, de estos catedráticos que enredaban el mundo, pero que algunos eran listos. Lope de Soria le escribía a Carlos V diciéndole: si le parece que la Iglesia de Dios no está como debe y que la grandeza que tiene de estado temporal le da atrevimiento para sublevar pueblos y convocar príncipes para hacer guerra, alusión a Clemente VII, pienso que sin pecado puedo acordar a su santidad que no sería pecado, reformarla. La idea de reformar la Iglesia, si fuera preciso, con el fin de que se adaptara, en sus máximas, a la monarquía hispánica universal, es decir, al bien contra el mal. Esto, al fin y al cabo, es lo que desemboca en Trento. En un principio, el que iba a convocar el Concilio de Trento era el emperador, no el Papa. Pasan luego muchas cosas. Lutero, Melanchthon, la Liga de los Protestantes, etcétera, y al final, incluso algunos papas, que son breves, incluso la peste en la primera sede elegida y demás, de forma que Trento se va retrasando y llega ya en los últimos momentos del emperador. Pero hubiera sido posible que el emperador hubiera intentado una reforma desde dentro de la Iglesia y además convocándola a título de emperador. No olvidemos que Carlos V había tenido preceptores erasmistas y estaba imbuido de esa doctrina, que todavía no se sabía ni se veía como un riesgo, como se vio luego en el momento en que se cierra la ortodoxia. Erasmo fue perseguido, los erasmistas fueron perseguidos, fueron muchísimos atormentados por la Inquisición, el propio Cervantes tuvo problemas, en el propio Quijote hay originales censurados por la Inquisición que se conservan en la Biblioteca Nacional, que fueron vistos por el gran maestro Batallón. Se ve cómo aparece Don Quijote y Sancho en algunas ilustraciones y debajo la mano del inquisidor ha puesto Sancho Panza, amigo de Erasmo. Bueno, se cerró la ortodoxia y acogió ese cierre a muchísimas personas que 30, 40 años antes no hubieran tenido ningún problema. En el saco de Roma, Gattinara va más lejos y le pide a Carlos V órdenes concretas sobre si en Roma debe haber o no alguna especie de sede apostólica. Le habla de Francia, le habla de que Francia siempre ha querido tener un patriarca en su reino, está haciendo alusión a la Iglesia Galicana francesa, etc. Y al final concluye: habrá que mantener dicha sede apostólica en tal estado de sumisión que vuestra majestad pueda siempre disponer de ella y darle órdenes. Alfonso de Valdés, de quien ya casi es seguro que fue, se dice hoy por lo menos, y casi seguro que fue el autor de Lazarillo de Tormes, pero que, bueno, todavía no probado, en cualquier caso,
escribió unas cartas de los hechos más curiosos ocurridos en Roma, que son preciosas, y donde refiere lo que ocurre en el saco de Roma, vuelve sobre el asunto. Clemente VII ha jugado a la política. Hemos hablado antes de la política. Ha sido maquiavélico, ha estado incluso con el turco. Ha querido expulsar a los españoles de Italia. Ha puesto en riesgo la cristiandad. Ha contribuido a disgregarla dando cobijo a una liga de naciones. Liga de naciones. Lo más opuesto a la universitas. Este es el problema. Las naciones. Otro elemento disgregador que hará fortuna al lado de los racionalistas y de los políticos, en ese laboratorio, pero que ya se intuye y ya se esgrime, las naciones. Me van a permitir un inciso y luego retomamos esto, porque hay ahora una polémica historiográfica muy fuerte entre historiadores sobre el ser de España, la historia de España, en el que han participado muchos y muchos amigos y muchos colegas. Ricardo García Cárcel acaba de publicar un libro sobre eso, sobre la construcción de la historia de España, y va viendo pues como Garibay, Mariana, Padre Flores, etcétera, van teniendo una idea, ¿no?, de España y la van plasmando, siempre pensando en que habría que encontrar, hay que encontrar, ¿no?, en eso alguna señal de la unidad de España, es decir, algo que esté por encima de vascos, catalanes, castellanos, andaluces, valencianos, que es una idea ya viejísima por la cual nos conocían fuera de Europa, por las particularidades, por las particularidades regionales. Era curioso, muchos viajeros venían y se quedaban admirados. Ya en tiempo, ya en el siglo XVI, XVII, hay una explicación sencilla para que no haya habido una historia de España unificada. No es los gallegos, los catalanes, ni los valencianos, ni los andaluces. Estos es como canta el himno de Valencia, ¿no?, que todos se ufanan en aportar nuevas glorias a España, ¿no?, dice lo que cantan en las fallas, ¿no? Si hay algún valenciano que me perdone por esta broma, pero no es por eso, no, es porque la nación es el enemigo de la idea de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica es universal, católica universal, y la idea de nación es lo más contrapuesto. No hay nación española. Eso tarda muchísimo en surgir. Surge cuando en el siglo XVIII ya se admite el papel de la España discreta en el concierto de las naciones, sobre todo a partir de la paz de Aquisgrán de 1748. Entonces es cuando aparece ese concepto ya de España discreta. Es decir, la España que ya no mira a restaurar un pasado imperial, o como dirán ellos mismos, la lucha contra la decadencia. No, ya no se puede luchar contra la decadencia, lo que hay que hacer es admitirla. Y sobre todo lo que hay que hacer es no perder más, porque ya se les había advertido por los arbitristas desde el siglo XVII, y antes incluso Luis Ortiz, etcétera, a fines del siglo XVI, que había muchos más peligros que los de perder, los que habían llevado a perder, ¿no?, las posesiones españolas en Europa. Es que estaba América. Después de la Guerra de Sucesión, España sigue siendo un gran imperio, el imperio americano, que ya es el objetivo básico de los ingleses, ¿no?, la pérfida del Bion. Y violan el Tratado de Utrecht con el navío de permiso, el asiento de negros, están contrabandeando, están trayendo palo de Campeche y cualquier cosa, porque saben la debilidad del imperio español. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues hay que combatirlo ya no con las viejas alusiones, ¿no?, a la idea, a esas ideas, ¿no? Como diría el Rivadeneira, ¿por qué Dios no está con los buenos y nos ha hecho perder en el caso de la Armada Invencible contra Inglaterra? Ya no se puede razonar así. Y precisamente a partir de la paz de Aquisgrán se asume que hay un concierto de naciones, que hay una diplomacia, que hay una racionalidad y hay un derecho internacional. Y ha sido puesto en escena ya por Bodín y hasta por el padre Vitoria o el padre Suárez. Pero hay que asumirlo y cuesta mucho. Y no será hasta el siglo XVIII. Bien, en ese caso, el gran problema del debate historiográfico en la actualidad sobre la esencia, la historia de España y la España regional, plurinacional, como se le quiera llamar, es que no se admite que España no tuvo necesidad de hacer una nación, de construir una idea de nación. Y hay una equivocación terrible, ¿no? Es cuando se propone la historia de España de Mariana como la primera historia, digamos, en que aparece una España uniformada, uniforme,
queremos, esa España que nos gusta a nosotros hoy, ¿no? Pues no, Mariana escribió esa historia como speculum, como un espejo en el que quería demostrar a los extranjeros que España había llegado a donde había llegado en el momento álgido del imperio, por lo que he dicho al principio, por las virtudes españolas, la austeridad, la catolicidad, el concepto de caridad cristiana, todas esas virtudes españolas que son lo que se muestran en la historia. Por eso el propio Mariana tiene que decir, ¿no?, en el libro, que ha sido un poco blando al retomar algunas leyendas, como por ejemplo Santiago Apóstol y Clavijo, pero que en fin, eso está en el ser popular, porque es el ser popular lo que le interesa. Es un retórico en auxilio de la idea, y la idea todavía es la monarquía hispánica universal, no la nación española como la entendemos nosotros, sino la nación como ellos la entienden, como la gran guía, es decir, el gran conductor, ¿no?, que lleva a la cristiandad, a esa idea de universitas cristiana, otra perdida, ¿no? Bien, vamos a otro momento, ¿no?, que es también muy significativo en la praxis. Felipe II. ¿Qué es Felipe II? ¿El demonio del mediodía, como le caracterizaron, le llamaron los herejes del norte, o el campeón de la cristiandad? Pues hay que verlo también en el contexto de la época. El pretendido mesianismo de Felipe II, más quiero perder mis reinos que dejar que uno solo de ellos caiga en la herejía, por ejemplo, o perdiéndose la religión, ya perdería yo mis estados. Es el mantenedor firme de una idea política contra la cual no hay alternativa. Además, los hechos de su reinado se lo van diciendo constantemente. No hay alternativa. Felipe II habla de la política de antemurales. Antemurales, lo explicaré ahora. Pero me voy otra vez al siglo XVIII. Cuando llegan los franceses en la Guerra de Sucesión, se quedan alucinados, porque no hay en España ejército. No hay prácticamente guarniciones. Hay una fortaleza ahí en Jaca, hay otra ahí en Figueras y otra en Pamplona, que es una ciudad muy militar, y luego no hay nada. Bueno, piensen ustedes hoy en Estados Unidos. A ver si tienen ejército allí. Pues, y se quedan asombrados los franceses. ¿Cómo es posible que el imperio mayor del mundo haya podido tener esto? Pues, si hubieran leído una carta de Felipe II en que explica cuál es su estrategia, lo hubieran comprendido. La política de antemurales. Los cuarteles estaban en Flandes, en los presidios de Toscana, en Túnez, en Bujía, en Tremecén, en Malta, en Sicilia, y en Viena, si hiciera falta, auxiliar a la otra parte de la familia, ¿no?, el emperador austriaco. Esa es la política de antemurales, que es decir, de destacamentos de la idea que hay que defender manu militari. Así que, mesianismo, obcecación, no, en absoluto. El cumplimiento de un programa político claro y distinto, que se basaba en el control ideológico, en la uniformación ideológica de los súbditos, mediante el instrumento que hemos hablado, ¿no?, la Inquisición, etcétera, y un ejército que pudiera sostenerlo junto a aquello que era lo que se pensaba inagotable, la mina de oro y plata de México, que seguía suministrando lo necesario para que este ejército, por cierto, compuesto todo de mercenarios, pudiera seguir ejecutando la política imperial. Felipe II seguía tan a pie de la letra la idea del programa, que inició su reinado declarando la guerra al Papa, a Paulo IV, del que ya hemos hablado antes. Es una de las primeras acciones de Felipe II. Guerra contra Pablo IV Carafa. Hay una carta fantástica del duque de Alba en que le advierte al Papa que van a tomar otra vez Roma, como 30 años antes, y le dice a Paulo IV que esto sucede porque no es el verdadero padre de la cristiandad, sino que se está comportando, palabras textuales, como un padrastro. Y añade, y si es como un padrastro, yo como tal lo trataré. Hay un encuentro con 3.000 suizos que destaca el Papa para parar al duque de Alba, que viene desde Nápoles, donde es virrey, y después se tiene que firmar una paz entre España y el papado, y entre Pablo IV. La historia de este Papa, que ha pasado
a los anales como una de las fieras, ¿no? de las grandes fieras de este tiempo, de papas renacentistas, nada que decir, ¿no? Me parece que es obvio desde Alejandro Borgia el concepto, ¿no? de papado que hay hasta que no llega ya pues, San Pío V, por ejemplo. El Papa Pablo IV, solamente un par de detalles, murió, fue enterrado en el Vaticano, pero el pueblo entró, desenterró el cadáver, lo paseó mofándose de los restos por Roma y finalmente lo enterraron en una iglesia. Después de eso se hizo un proceso contra su familia, ejecutaron a 2 o 3 sobrinos, en fin, la estatua que había en el Vaticano fue derribada al Tíber por la multitud. Todo esto, evidentemente, con la permisión de quien gobernaba en Roma, que era Felipe II y el duque de Alba. Pablo IV Carafa, desde luego, no es un papa nada es recomendable o fácil de reivindicar. Impuso el índice para servicio de las Inquisiciones. No olviden ustedes que la Inquisición sigue existiendo. Ahora se llama un número de Vaticano y Santo Oficio, dígame, y se ponen. Sí. Hizo el primer índice, ese índice en el que era peligroso leer. Había muchísimas cosas que entraron en ese índice que en el siguiente salieron porque no tenía ningún motivo, ¿no? Pero en ese índice había una idea que tendrá mucho futuro. Es la idea del cauta lege. El leer es ya peligroso. Cauta lege. El solo hecho de leer ya entraña peligro. No solamente la obra que se lee, sino el hecho de leer. Fue además un incentivador de la Inquisición romana y, aunque no se suele decir, porque normalmente solamente en España parece que se han expulsado a los judíos, que se expulsaban de todos los sitios, menos de los territorios pontificios, pues en los territorios pontificios, con Pablo IV, Carafa, era la familia Carafa, a los judíos se les obligó a llevar un sombrero amarillo. O sea, que las relaciones con este mundo el mundo hebraico habían ya entrado en crisis incluso en Roma. Bien, el otro gran momento, ¿no?, en que se ve hasta dónde llega el proyecto y cuáles son los problemas del proyecto es el laboratorio de Flandes. Flandes, los Países Bajos, españoles, a partir de 1550, por poner una fecha también, están en un apogeo económico que no puede ni compararse con, digamos, la metrópoli. Esto, cuando ocurre, suele producir siempre guerras de liberación. En cuanto se vive bien, mejor en la colonia que en la metrópoli, las cosas ya van bastante mal. El ejemplo es Flandes, pero también Cuba. Cuando en La Habana se vivía mejor que en Madrid, aquello no pudo aguantar mucho. Así que cuando en Bruselas la burguesía flamenca, holandesa, empezó a vivir mucho mejor que los austeros castellanos, de donde venía, sin embargo, lo más importante para mantener aquel emporio de riqueza, que era la lana española, la lana de la oveja merina, de los 6 millones de ovejas que, según decían en la época, estaban mejor tratadas por el rey que sus súbditos, y, evidentemente, el oro y la plata, mediante una operación que ya un español, el doctor Navarro, le llamaban, Azpilicueta, descubrió mucho antes que Baudin o Malestroit, que es la teoría cuantitativa de la moneda. Y, al fin y al cabo, la moneda también es una mercancía. Si esa moneda contiene más oro y plata, será atesorada o será llevada. De esto sabían mucho los flamencos y los holandeses, donde en esos momentos se empezó a producir una oleada de especulación impresionante. Esa oleada de especulación llegará al asunto del tulipán negro, a la leyenda del tulipán negro, que ustedes habrán oído. Cocinero que guarda el bulbo de un tulipán, que lo había conseguido, ¿no? En fin, un tulipán negro, y lo mete en un bote de la cocina porque era tan valioso, para ir después a especular con bulbos de tulipán. En la bolsa de Londres se especulaba con bulbos de tulipán. Pues alguien entra en la cocina y entonces coge el bulbo y piensa que es un ajo y lo pone en la comida. Ha destrozado pues un sueño, ¿no? Una mina de oro. Y bueno, lo matan y demás. El mito del tulipán negro. La especulación en ese momento es brutal. Y bueno, no sé, habrá que creer al maestro Max Weber cuando dice, ¿no? En fin, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es verdad. Calvino, Lutero, etcétera, han prodigado, han permitido, han hecho posible, ¿no?, que haya una
un avance, ¿no?, del capitalismo mercantil extraordinario, al punto de que ya podemos hablar perfectamente de capitalismo financiero y capitalismo de inversiones, de especulación, etcétera, en Holanda y en Bélgica, en los Países Bajos. De forma que algunos en España empezaron a ver la paradoja del oro empobrecedor. Aquí llega el oro, pero se marcha. Y los enemigos lo utilizan para hacernos la guerra. Es decir, ¿qué estamos haciendo, no? Este es uno de los grandes problemas básicos por el cual algunos empezaron a despertar de esa conciencia dormilada, de lo que luego dirá González de Cellorigo, que sería seguramente de Cellorigo, el gran arbitrista. Somos una república de seres encantados. Claro, hemos sido una república de seres, esos 1600 ya, somos una república de seres encantados, ¿no? Pues han sido conquistados los ingleses por los franceses. En esos momentos los calvinistas tienen un enorme poder político, los hugonotes en Francia, ¿no? Y por otra parte, después de la revolución del 68 en Flandes, se ha prodigado por el mar esa escuadra de Lobé de Mer, ¿no?, los mendigos del mar, que son fundamentalmente piratas, pero que asaltan cualquier barco español que pase por sus aguas, ¿no? Hay una escena preciosa, los barcos se refugian en Southampton, pues todos los marineros españoles son inmediatamente encarcelados y algunos ejecutados, ¿no? Ya no es el mar que había sido en los buenos tiempos de Carlos, y menos, peor todavía, ¿no?, en aquellos buenos tiempos de Fernando el Católico. Ahora es un mar de tanta hostilidad que ya no es posible por él llegar a Flandes. Para eso está el genio del duque de Alba, que inventa el llamado camino español, el Chemin español, ¿no?, que todavía en algunos pueblos por donde pasaba se recuerda. El camino español se basaba en la alianza de varias repúblicas o países que están entre Génova, los Saboya aliado a España hasta el 17, después Milán, el duque de Milán, es privativo de Felipe II, después se pasa cerca de Suiza por el Franco Condado, es español, se llega a Lorena, la alianza con el duque de Lorena duró hasta el siglo XVII, de Lorena se llega al Rin y de ahí ya se va a Namur, de donde se puede entrar en los Países Bajos. El camino sufrió sucesivas desviaciones en función de cómo iba perdiendo España posesiones en los alrededores. A veces principados pequeños, pero que eran muy difíciles, ¿no?, de pasar si no había una alianza. Era muy complicado trasladar entonces 10.000 hombres como los que trasladó el duque de Alba en 1567, con sus caballos y sus cañones, a través de una ruta, y haciéndola en 48 días, de Génova a Bélgica, a Bélgica, sí, un poco al sur, a Charleroi, hacerlo en 48 días, en 48 días. Calcular la media, hoy para cualquiera sería una locura, lo hacían, y con los pertrechos encima y las armaduras, etcétera. El camino al final se fue desviando hacia el último día, la Valtelina, ¿no?, para pasar por Suiza, por los condados, por los estados católicos, y después llegar al Rin por Breisach y entrar después por esa parte católica de Alemania hasta los Países Bajos. Bien, en cualquier caso, en Flandes, a partir de 1570-71, en los últimos momentos del duque de Alba, gran represor, ¿no?, el creador del Tribunal de los Tumultos, el duque ya le dice en una carta a su majestad, a Felipe II: mire, vuestra majestad, que esto está perdido. En 1571. España, sin embargo, consumirá hombres, energías y dinero allí desde esa fecha hasta 1648, hasta la paz de Westfalia, en que ya aparece la República Holandesa libre. Podemos seguir con algunos elementos históricos que son muy conocidos. Lepanto, la Invencible, y por qué, ¿no?, por qué se ha producido esta derrota, ¿no? ¿Por qué Lepanto no se aprovechó? Al principio todo fue euforia, se llegó a España, se había vencido contra los turcos, se hizo mucha propaganda, pero finalmente pues Lepanto fue una victoria de muy pocos resultados prácticos, ¿no? Venecia se volvió otra vez a encastillar en su república, en sus tratos secretos con los turcos. En Roma no pasó demasiadas cosas, no volvió otra vez a haber una aventura ya.
en la cual el Papa pudiera llamar a la cristiandad para una última cruzada, ya había terminado ese tiempo, y por otra parte a Felipe II le iban a empezar a ir muy malas cosas en su propia familia y con los propios problemas internos, entre los cuales no es el menor el de Antonio Pérez. Antonio Pérez es el gran inventor y difusor de la leyenda negra española por toda Europa y, por tanto, un elemento muy importante para la crisis, digamos, de la retórica, de la propaganda, que evidentemente la pierde Felipe II, a partir de esos momentos, a partir de la década de los 90. La pierde sin duda alguna. Pero bueno, es mejor que algunos hombres de una centuria o de unos años posteriores, ¿no?, a este tiempo nos expliquen qué es lo que había ocurrido. Estos son los denigrados arbitristas. Fueron puestos en solfa por Quevedo. Fueron ridiculizados por cualquier literato de la época. De cualquier vaporcillo sale un arbitrista. Pero fueron retomados en el siglo XVIII, como he dicho, cuando hemos hablado de la España discreta, en el momento en que había que hacer una indagación, ¿no?, en aquello que fue este mundo del arbitrismo, una implosión sentimental, ¿no?, como todo el barroco, es decir, una mirada hacia el interior, ¿no?, para ver qué había pasado. Y, por ejemplo, Campomanes les prestó muchísima atención, incluso reeditó algunos de ellos, de esas ediciones de las que vivimos, los que han editado arbitristas. El último se editó, por cierto, en la Universidad de La Rioja, un tal Rodrigo de Fuenmayor, que era de Calahorra, y que hizo la carrera inversa que suelen hacer las personas. Las personas en la juventud montamos motines y en la vejez damos conferencias. Pues Rodrigo Calderón en la juventud escribió un memorial, es decir, fue arbitrista, y cuando fue para viejo, ya era viejo, en Calahorra, montó un motín. Sí, además fue causado por ser el cabecilla, etcétera. Un motín que duró bastante tiempo, hasta el punto de que los nobles fueron expulsados de la ciudad y no se les permitía ni venir a la ciudad para enterrar a sus muertos cuando había alguno en las capillas de sangre que tenían en sus iglesias, ¿no? Bien, pues estos arbitristas cada día están más valorizados y están se conoce cada día más, además, porque hasta ahora había 20, 30, ahora que empezamos a conocer ediciones nuevas, hay mucho interés, ¿no?, por conocer a estos verdaderos, no sé cómo decirlo, ¿no?, porque en el 18 se llamará proyectistas, ¿no? Estos no hacen proyectos en el 17, estos lo que hacen es una mirada interior, ¿no? Estos lo que hacen es una visión, ¿no?, una introspección, ¿no? Y sin embargo, pues eso, no son ya los Benito de Peñalosa, González de Llorigo, Fernández de Navarrete, son muchos más, algunos que nos descubren ideas verdaderamente, hoy diríamos, socialistas, ¿no?, como un tal López Bravo, que es un hombre que habla ya en ese tiempo de cómo hay que procurar volver otra vez al mundo primitivo, donde, como diría Cervantes, ¿no?, donde no hay nada tuyo y mío, y todo era de todos, y ese mundo, ¿no?, ese locus amenus, ¿no? Bueno, esas ideas, ¿no?, de que la humanidad ha caminado por la perdición, en el sentido de que cada vez que ha tenido más riqueza se ha empobrecido. Esas paradojas, ¿no?, que son, por otra parte, tan barrocas, ¿no?, afloran en este tipo de escritores, a los que hay que considerar en muchos casos economistas, sobre todo a Sancho de Moncada. Sancho de Moncada es catedrático en Toledo y escribe una restauración de la abundancia en España que verdaderamente es la clave de lo que ha ocurrido. Dice con toda claridad, además de una manera analítica, lo que ha ocurrido en España para que se haya fracasado de esta manera, ¿no? Sancho de Moncada llega a decir incluso que falta en España una ciencia que es lo que llama la ciencia de gobernar, una nueva ciencia de gobernar, y que no es otra que lo que luego llamaremos la economía. Ha faltado un conocimiento de la economía. Sancho de Moncada había leído el Tratado de la Moneda del padre Mariana, conocía las opiniones de Atilcueta, las de Soto, y por tanto no estaba solamente hablando de intuiciones, ¿no?, estaba hablando de cuáles eran los problemas reales que habían ocurrido para que fracasara la monarquía hispánica universal. Entre ellos, por ejemplo, una frase: no se pueden poblar otros reinos sin despoblar estos. Y la riqueza son los hombres, todo lo demás es material. Incluso si lo hubiera es material, porque a veces ni siquiera lo hay.
toda la riqueza está en papeles, dice. Está en censos, en juros, es decir, que España no solamente ha dejado escapar el oro y la plata, sino que además se ha endeudado, se ha hipotecado y ahora no tiene nada. Es la burbuja, ¿no? Es una burbuja, va en la letra, ¿no? Bien, estos hombres finalmente descubren en esta ciencia de gobernar cómo se ha vivido en una república de seres encantados, ilusorios, y se ha perseguido una idea que evidentemente no es factible llevarla a la práctica. Pero ellos mismos son conscientes de algo que nos impide, que nos hace que pensemos, reflexionemos sobre por qué no podemos llamar a este momento histórico, a la España de Felipe II, por ejemplo, una teocracia. Y es que cuando se ponen a hablar de cómo ha sido el príncipe, cuáles han sido sus virtudes, qué han sido los gobernantes, por qué la nobleza ha actuado de esa forma, siendo como es la valedora y sustentadora del poder regio. Cuando se ponen a pensar en esto, ellos, de esta idea, de la idea humana, de la idea de la monarquía universal, ellos dicen que es ciencia, es decir, que es una cosa humana. Es decir, esto no es una teocracia, una teología, no, esto es humano. Lo que ha ocurrido es humano. Y lo refieren, por tanto, a la humanidad, al momento. Hay tiempo y hay lugar. Ha sido una cosa que ha ocurrido. Y ha ocurrido no porque Dios lo quiera, que eso no lo sabremos, pero en cualquier caso ha ocurrido porque lo que se ha hecho es humano. Esto es lo más importante que aportan este mundo de los arbitristas. Bien, la idea de monarquía universal ya no será nunca vuelta a poner en práctica, ni siquiera cuando en Francia al rey se le declare rey por origen divino, una fórmula que en España nunca hizo buenas migas con la idea popular del rey prudente y del rey, en todo caso, intermediario, y que sin embargo en Francia sí. A España, en esa idea de monarquía universal, no le hizo falta más que un rey prudente y humano. En la Francia de Luis XIV, la Francia que intenta dominar, digamos, Europa, el mundo, si queréis, hace falta una idea de monarquía de origen divino, que pronto, evidentemente, pues allí caló, pero aquí no. Y que en cualquier caso, después, en la Revolución, haría que a Luis XIV se le llamara el rey más asiático de los reyes, ¿no? Algo que, evidentemente, aunque hemos hablado de Inquisición, de ejército, de represión, etcétera, a Felipe II, a Carlos V, no creo que le cuadraran ni siquiera esos apelativos en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. He sido breve, pero para dar paso al debate. Nada, hemos escuchado una conferencia magnífica y con unos puntos de vista pues muy sistemáticos, pero que se enfrentan seguramente con otras muchas opiniones, como natural, ¿verdad? Porque los mismos hechos se pueden pues hilar de otro modo. Ahora ha sido muy interesante, a mí me interesa todo, realmente todo, pero para empezar, bueno, y voy a cesar enseguida para que hable el resto y luego ya, para no monopolizar el diálogo, voy a decir dos cosas simplemente. Que efectivamente muchas de las cosas que he dicho yo las estaba interpretando muy bien dentro de la fórmula que nosotros hemos utilizado muchas veces de la monarquía universal, o sea, no del imperio hacia Dios, sino de Dios hacia el imperio, ¿verdad? Y Dios hacia el imperio, que lo cual dice mucho de lo que es España, claro. Dios al imperio, que en España no hubo necesidad de, por la gracia de Dios, más que en la época de Franco, donde estaba ya en las pesetas y eso. Es decir, que es Dios hacia el imperio. Y entonces, claro, y esta tradición, pues tú lo has expuesto perfectamente. El tirano déspota Luis XIV, que es pues eso, las ideas de Montesquieu, es el déspota, el turco, ¿verdad? Es el turco, el asiático, claro. Bien. Por ejemplo, es muy interesante, en relación con la idea de imperio, pues estos antemurales de Felipe II,
que inmediatamente los relacionamos con las bases americanas del Imperio Americano, claro, que están extendidas las bases americanas, que es la misma... Que Clio nos perdone. Que Clio nos perdone, pero no digo en cuanto a la función de tener las defensas fuera del territorio, diríamos, metropolitano. Luego también habría mucho que hablar seguramente sobre la nación, es decir, la nación, y sobre el propio Maquiavelo, que estoy de acuerdo con lo que dices, pero claro, Maquiavelo tiene una tradición, como sabes, ¿verdad?, que viene de Critias y de Polibio y demás, y claro, en Holanda está también Spinoza, entre otros, que realmente que es español. Sí, sí, claro. Es español, claro, Benito Spinoza, y este realmente es el primero que yo conozca que hace un tratamiento en el tratado teológico político realmente de una república pues puramente racional. Lo de la nación, y ya me callo con esto, para luego seguiremos hablando. Lo de la nación es lo siguiente: a mí me parece que España no fue nación porque no fue ninguna. Sí, porque la idea de nación que tenemos, nación política, es de la Revolución Francesa. Claro. Sí. La nación política del siglo XVIII, y antes no hay nación. Y lo que se llama nación se llaman otras cosas. Sí. Es decir, que en España, claro, en el Conde Duque de Olivares, aparece constantemente la nación española, pero la nación tiene un sentido que no es político, sino que es un sentido étnico ampliado. Sí, sí. Es decir, la idea de nación, una palabra, la idea de nación que procede, como todos sabemos, procede de aquellos grupos humanos que están en la periferia del imperio, las naciones, las gentes. Es decir, yo he recogido muchas veces textos de Barrón, de César, etcétera. Entonces, las naciones, el concepto de nación es una nación de carácter étnico que precisamente, primero, no están integradas en el imperio, ni le molestan, ¿verdad?, ni le molestan, sí. A las cuales hay que atacar, precisamente porque el adversus naciones, por ejemplo, de los antiguos, el adversus naciones, que es contra las gentes, que es lo mismo que luego se traduce por las gentes. Y entonces esas naciones luego se integran en los diferentes estados, se integran, por ejemplo, en el Reino de Castilla. Las naciones son, yo recuerdo en el poema de Almería aparece la nación asturiana. La nación asturiana, pero no tiene sentido político. Esto porque se reivindica mucho en Asturias, claro. Es que ya aparece en el poema de Almería, en Alfonso XI, la nación asturiana, pero es que la nación asturiana es simplemente la denominación de origen de unas tropas y entonces, y efectivamente esa nación que ya está integrada, las naciones, por ejemplo, de los colegios mayores, donde se llaman por naciones, las naciones de los burgaleses, que están en Salamanca, las naciones de los mercaderes, que están en París o en Medina del Campo, las naciones que son los que van a vender, diríamos, con sus mercancías que tienen una marca de origen, ¿no? Y entonces, todo este concepto de nación no tiene que ver con la nación política, incluso es un contradictor, está opuesto completamente, porque cuando van los estudiantes de nación burgalesa o solo asturiana, van a Salamanca, tienen que olvidarse de la nación, aunque siga influyendo por el nepotismo y demás, y las cofradías, pero bien. Quiero decir lo siguiente, que entonces hay un momento que es, por lo que yo he visto en el siglo XVI y parte del XVII, donde la idea de nación, sobre todo en España, empieza a funcionar después de América como una unidad que no es propiamente política, efectivamente, porque no es nación, porque es otra cosa, pero sí como una unidad de carácter casi etnográfico, diríamos, cultural, algo así, ¿verdad? Una unidad cultural que cuando en el acto de sucesión de Felipe V, ¿no? Cuando dice el embajador ese Castel de Ríos, ¿no? Dice qué felicidad, no sé qué, todo junto, no hay Pirineos, formamos una sola nación. Claro, ahí la nación eran los Borbones, claro, formamos una nación entre todos nosotros, pero la nación española ahí no tiene sentido político. Y entonces, pero sin embargo es una unidad que ya empieza a superponerse enteramente, Y claro, la nación, y digo que esto es muy importante, yo creo, porque la teoría de que la nación es anterior a la Revolución Francesa, que es la que está reivindicada pues todos los nacionalismos españoles ahora, ¿verdad? Los catalanes, todos. Entonces la idea de nación se supone que es una entidad política anterior al Estado. Cuando la tesis que a mí me parece que hay que defender, yo no veo otra, es que el concepto de nación política es posterior al Estado. Solamente cuando hay un Estado previo aparece la nación.
es aquello de Pilsudski, ¿verdad? Darme un Estado y ser una nación. Es decir, la nación aparece y la nación se le inventa Fichte. El concepto de nación se le inventa Fichte realmente. El concepto de la nación exige un Estado precisamente porque tiene una cultura propia, etcétera. Eso es una invención ya de los alemanes, que además le llaman nación porque y quieren acudir a una palabra que no sea latina y acuden a la palabra Volk, el Volksgeist. Y el Volk viene del latín vulgo, de manera que todavía te ponen peor, ¿verdad? Acogen el vulgo alemán, realmente. El Volksgeist es el espíritu del vulgo. El vulgo alemán es dicho en castellano, ¿no? Bueno, quiere decir en una palabra que entonces, según esto, vamos, concuerda, yo creo, muchas de las cosas que has dicho en este sentido, de que efectivamente la nación española es muy tardía, aparece pues en las Cortes de Cádiz, más o menos, aunque esté funcionando antes, claro, aunque esté funcionando. Claro, y por tanto que España no es una nación, y ni lo ha sido nunca. Pero eso no quiere decir que la unidad de España no sea anterior, esa es la cuestión. Claro, no. Claro, por eso, que no sea anterior. No. Y entonces la idea del imperio, pues sí, pero claro, la idea del imperio habría que seguirla también muy anterior. Yo he estudiado, precisamente ahora me acaban de mandar el libro de Salvador Martínez sobre Alfonso X el Sabio. Lo que lo ha mandado, pues me lo prometió el otro día vamos a ver cómo se llama, regalado por un amigo suyo de Nueva York que ha escrito un tomazo impresionante sobre Alfonso X el Sabio, que lo está leyendo esta tarde precisamente. Y claro, ahí expone pues una idea de imperio, la que tenía Felipe, la que tenía Alfonso X el Sabio, que no es propiamente el imperio sacro-romano-germánico, que era el imperio oficial, ese sí que era retórico, ese sí que era el imperio retórico inventado por un conchavamiento entre el Papa y los Pipínidas, etcétera. Eso sí que una invención completa, ¿no? Y entonces resulta que el imperio sacro-romano-germánico, yo creo que desde el punto de vista pues oficial, pues está constantemente presionando pues en todos los historiadores y sobre todo juristas, porque lo que tiene realmente rango jurídico es el imperio y lo que está admitido por el Papa, pero ese imperio es un fantasma. El imperio sacro-romano-germánico es un fantasma después de Carlomagno, es un fantasma. Y entonces y Carlos V renuncia al imperio, y según decís los modernistas, yo no lo sé, ¿verdad? Una de las razones del asesinato de Felipe II a su hijo Carlos fue porque le encontró un retrato vestido de Carlos VI, ¿verdad? Porque quería restaurar el imperio alemán, que no le interesaba en absoluto. La carta de Hernán Cortés, famosa, Carlos V, cuando dice Hernán Cortés que aquí en América tenéis un imperio muy superior a toda Europa junta, ¿no? Y entonces que mire para otro lado, que deje de Europa. Es decir, que a mí me parece que tu perspectiva, que es totalmente legítima, me parece que está muy influida por el europeísmo. Cuando hablas de Flandes como vértebra, sí, efectivamente. Sí, pero el laboratorio. Bueno, bien. Laboratorio de ideas. Sí, de laboratorio de ideas, sí. Pero esas ideas venían todas de atrás. Y esas ideas venían de todo de atrás. Es decir, no hay ni una sola idea nueva. Es justo decir, si empiezas a analizar pues lo que dice Vitoria o Suárez, claro, sí. Una tradición totalmente diferente, ¿no? O el obispo de Badajoz, etcétera. Es decir, la propia valoración del erasmismo, hasta qué punto el erasmismo realmente tuvo esa influencia que en España se le atribuye, ¿verdad? Porque las ideas de Erasmo, por lo que yo sé, eran totalmente subsidiarias. Bueno, no eran ideas. Erasmo no tenía ninguna idea. Erasmo no tenía ideas ninguna. Era un cura que estaba, o un humanista que quería pues criticar ciertas prácticas religiosas, pero no tenía ideas ninguna, absolutamente ninguna. Y los erasmistas, sí, se llamaban erasmistas porque era un modo de dar un poco de relieve a ciertas ideas que eran autónomas. Yo pongo siempre el ejemplo siguiente: cuando se dice el preerasmismo español, claro, Pedro de Osma, ¿verdad?, que es el erasmista sobre la confesión y demás. Pero si Pedro de Osma, Erasmo todavía no había nacido cuando murió Pedro de Osma, entonces el erasmismo español y así, cada vez preerasmista. Esto se hace en general, Sí. El padre Ceñal, nada menos, escribió un artículo hace muchos años, un libro titulado Los precartesianos españoles. Bueno, la cosa tiene bemoles, los precartesianos españoles, ¿no? Pero si eran precartesianos, empezando por Gómez Pereira, nada menos, que era un precartesiano. ¿Pero por qué va a ser precartesiano? Eso sí que es como decir, me voy a la guerra de los 30 años, voy precartesiano. Quiere decir que es una óptica realmente tremenda, ¿no? Y luego, ya termino, y que la idea de
la idea del imperio en España, claro, no se llama imperio. Bueno, se llama algunas veces, claro, en las Cortes de La Coruña y demás, y constantemente. Pero que esa idea está, desde las partidas, está constante en toda la tradición española. Eso es una cosa impresionante. Y en este libro de Salvador Martínez, que por eso me ha alegrado mucho de tenerlo, también es un tomazo de 800 páginas y la mitad del libro está dedicada al imperio, al fecho del imperio, ¿no?, de Alfonso X. Y claro, y eso es una idea que yo creo que ha seguido en la tradición constante y en los comentarios a las partidas, en la tradición constante incluso del siglo XVI y XVII, porque eso lo conocía todo el mundo, claro. Sí. Una idea muy popular. Y por último, que la retórica, estoy de acuerdo, la retórica, la propaganda, pero la retórica se apoya en los hechos. Y la unidad de la fe, la unidad de la fe de Felipe II, de Carlos V, de la Inquisición, etcétera, a mi juicio era tan necesaria para formar una unidad política como es la democracia hoy. La idea de democracia de hoy es una idea tan fantástica como la de la fe. La democracia que tenemos hoy es una ideología pues completamente fantástica, por la que hay que creer en el pueblo. La fe católica, que es fantástica. Claro, por eso, la fe católica, claro, que no es la protestante. Es decir, dicho de otro modo, que hoy día no puede aspirar, no puede ni abrir la boca quien no se declare demócrata. Pues es lo mismo. Es decir, yo no creo que sea más de fe el catolicismo que la democracia. Son dos cuestiones de fe puramente. Hay que creer en el pueblo, eso es la democracia. Y el que diga lo contrario es un fascista, ¿verdad? Pues, y merece ser expulsado. El que diga lo contrario es un hereje. Es un hereje, claro, es un hereje. Hoy día no se puede admitir esto. A ver quién es el que empieza a hablar en contra de la democracia hoy día. Imposible. Hay que decir por lo menos panfleto contra la democracia realmente existente. Si no puede, así en directo no se puede decir eso. Bueno, pero nada más yo creo que hay mucha gente que tiene que hablar. Una idea que es muy jugosa, muy subjetiva y además que está en la buena vía, que es la idea de nación. Efectivamente, la nación, aunque los historiadores modernistas utilizamos naciones para hablar ya en el tiempo de Westfalia, es verdad, nación sin Estado, pero por ejemplo en Francia la idea del Estado es muy precoz. Está en Jean Bodin. Claro. Y Jean Bodin ha pasado las guerras de religión, ha estado a punto además de acabar mal. Ha sido en un momento determinado hugonote, o ha estado muy cercano a los hugonotes, y después ha visto que, claro, iba para las cosas para el otro lado, ¿no? Y hay su idea del Estado. ¿Qué es el Estado? Todavía no es el Leviatán, todavía no es ese soberano, no. El Estado, hoy lo llamaríamos la administración. El Estado es algo que debe existir, que debe continuar, que debe persistir, pase lo que pase con los avatares políticos. Es decir, haya el rey que haya. Aunque tengamos un rey de Navarra que fue hugonote, pero París bien vale una misa, Enrique IV, aunque tengamos un rey que ha sido asesinado, Enrique III, pero que todo no vaya al caos. De alguna forma era maquiavélico. Lo que ocurre es que en aquel tiempo también había que negar que se era maquiavélico, pues como ha habido que negar luego que se es marxista o que sé yo, ¿no? Pues Maquiavelo influyó todo el siglo, sin duda, ¿no? Influyó en Jean Bodin, y Jean Bodin también intentó parar la rueda de la fortuna mediante la institución del Estado, antes del Leviatán, que es otra cosa. Pero ese Estado es previo a la facilidad con que en Francia, abolición de parlamentos regionales, etcétera, aparece la idea del absolutismo inmediatamente después de la Fronda. Y el absolutismo sí que encarna ya la idea de unidad. Ya sabes, Luis XIV dice "ne foi ni loi en roi", ¿no? Y eso es la uniformación. Y eso es muy previo en España. Lo que pasa es que no hace falta límites territoriales en España para que se produzca esa uniformación de los súbditos y esa idea de pertenencia a la España, digamos, a la España de Mariana, ¿no? A la España de las virtudes y los valores, porque al fin y al cabo todos participan de una misma ideología que es lo que verdaderamente une, más allá de eso de las naciones, ¿no? Que es una cosa contra la que incluso se habla peyorativamente en el caso en que sean esas naciones del limes barbarorum, ¿no? Que evidentemente proviene del mundo clásico. Es una referencia, sociológica, es la siguiente, que efectivamente la administración tiene una entidad inercial que funciona por sí misma, que es necesaria, pero que esta idea quizá está más en los propios funcionarios, que son los que poder el abogado. Claro, por eso, los propios funcionarios que en la propia realeza. Claro. Y hay una anécdota muy conocida que la contaban en tiempo de Ruiz Jiménez. Cuando Ruiz Jiménez le hizo el ministro de Educación, pues entonces llegó al ministerio, entonces dijo, este sofá arriba, este trabajo, ¿verdad? Y el BD dijo, ¿qué guerra dan estos interinos? ¿Verdad? Es decir, los interinos eran los políticos, los que estaban siempre allí eran los funcionarios, los que
Y bueno, y de hecho, pues después de decir, en la transición esta española, el funcionario ha pasado íntegro. El funcionario del final de la transición a otro es prácticamente lo mismo, porque tenían sus propios derechos, porque seguía el derecho, claro. Y si no hubiera, y eso lo dicen los propios constitucionalistas, es decir, si no hubiera una continuidad en todas las constituciones que ha habido en España desde la del 12, pues no habría habido ni siquiera posibilidad de subsistir. Es decir, los funcionarios han sido los administrativos, en una palabra, ¿verdad? Y en ese sentido, claro, es evidente que Bodin estaba expresando una realidad cuando estaba organizado ya el sistema administrativo. Los dos libros que acaban de salir, Imperio, se le llama Imperio Español, parece que va un poco a posta contra Kamen, porque Kamen disuelve, digamos, lo habían hecho el Imperio Español, al final lo hicieron los flamencos, los italianos. Claro, no, era un poco por brutal. La diferencia de un birmano y un inglés, ¿no? Bueno, usted sabe que Keimen es birmano. Usted sabe que Keimen es birmano. Por eso lo dice. Por eso lo digo, claro, por birmano, porque es un birmano y un birmano. Entonces, claro, eso lo dice. Sí. Tampoco esto que yo creo que merecía, lo quiero decir. No, ¿Qué valor tiene para usted la obra de Kamen? Si efectivamente hay razones para pensar que lo español se disuelve, digamos, por este proyecto universalista, más o menos. O no, o en la tesis de Hugh Thomas y tantos, ¿no? Que no niegan, y que tiene que, o que puede tener que ver, pues, la tesis de Kamen, por ejemplo, con la leyenda negra, etcétera, ¿no? Si hay continuidad. Yo no estoy de acuerdo con que el imperio, la monarquía hispánica universal la hicieran los periféricos. No creo, yo creo que eso es un presentismo. Yo no sé de dónde sacado Keimen esa idea central del libro. Yo creo que es un repaso por la historiografía europea hecha a mucha velocidad y un poco a vuela pluma, como él ha trabajado en muchas cosas, ¿no? Y por tanto no la veo con fundamento. No hay fundamentos, digo, sobre todo ideológicos, que son, me parece, que para hablar de esto, de los más importantes. Si fue el Imperio Español. Una discusión una vez con Kamen en televisión y he leído algunos libros suyos y he sacado la impresión que es un completito. Pero completo, va acumulando fichas, ¿verdad? Y entonces dice lo que le parece. Y a mí me dijo esto, es que ustedes los filósofos no hacen más que ideas, pero no dicen hechos. Y digo, y ustedes no dicen hechos y no tienen una sola idea, que dije yo, ¿verdad? El libro sobre la tolerancia es una cosa penosa, ¿verdad? Es una cosa, es un bobo, no sabe lo que es eso. Está simplemente acumulando, cambiando de plano constantemente, pero sí. Yo no me explico por qué. El maestro Carlos Martínez Sou le hizo una crítica del país a Keimen bastante equilibrada, pongamos equilibrada por no decir educada, ¿no? Pero estaba claro que no creemos, evidentemente, que se haya hecho el imperio a base de una especie de poner ladrillos todos, ¿verdad? Todos juntos para levantar un edificio. Eso no fue el imperio. Además, si lo fue durante muy poquito tiempo, porque desde luego solo hay que mirar las historias nacionales de cada uno de los países para darse cuenta de cómo interpretan algunos hechos como si fueran decisivos y de una influencia capital en la historiografía europea. Es decir, la guerra de Flandes duró 80 años. Coges una historia de Bélgica, inmediatamente aparecen los mártires, Mont, Nord, Montigny, etc. Y a partir de ahí es toda una lucha por la liberación de una Bélgica presunta. Es decir, no sé, de esa pre. Es que tuve una Beethoven. Que si Bélgica no aparece en 1830, pues obviamente menudo. Es que es retórica de Beethoven, ¿no? La retórica de Beethoven. Claro, que empezó con Hermón y luego con la novena sinfonía y Schiller. Eso es la retórica de los europeos, ¿sabes? La música. Es un poco lo que decía San Juan Cristóbal, que la iglesia se extendió cantando. Pues esto es una cosa parecida, a base de himnos. Ayer precisamente vi en televisión una cosa que me sorprendió mucho. En un pueblo de Salamanca llamado Hervás, donde hay una judería, pues han creado una institución reciente. Wow, es evidente, ¿no? Una cosa parecida a la que hacemos aquí en Santo Domingo sobre los milagros del santo, ¿verdad? Pues ahora es una reconstrucción de los juicios inquisitoriales, ¿verdad? Donde va un individuo de Salamanca vestido de inquisidor
que decía ayer el actor, ¿verdad? Que estaba vestido de inquisidor y decía, yo vengo aquí a robar, a liquidar, no, a matar, no sé cuántos judíos, y salían ahí unos pobres judíos, ¿verdad? De manera que es una cosa tan anacrónica y tan desenfocada, ¿verdad? Que a mí me hizo gracia que a quién se le habrá ocurrido esa idea, porque estaba hecha desde el punto de vista progresista, ¿verdad? Que es una idea muy propia de la leyenda negra. Y, por ejemplo, yo siempre he hablado de este asunto, en la novela de Delibes, El hereje ha sido saludada como la novela, digamos, de la intelectualidad máxima de aquellos intelectuales que eran los erasmistas y demás, y aquí era una gentuza. Es decir, desde el punto de vista intelectual, es decir, era lo más débil que podía encontrarse, que eran grupos, pues eso, o de iluminados o de burguesías elitistas que querían separarse del resto, que estaban allí en Valladolid, en Logroño, lo que sea, pues como el cura de Navarrete, por ejemplo, ¿no? El cura Medrano. Y aquí era una pobre gente. Era una pobre gente, y decir que aquellos eran intelectuales, además utilizar la palabra intelectual como lo utiliza, que ni siquiera ha tenido el cuidado de utilizar otra palabra menos anacrónica, es decir, los verdaderos intelectuales estaban allí, y la gente se siente identificada con aquellos intelectuales que ahí los intelectuales auténticos, y si eso tiene sentido, pues eran los escolásticos. Entonces, claramente ahí estaba pues la Pilicueta o el Soto o el Suárez, claro. Molina, claro. No sé si una cosita, una puntualización, que es que ha dicho acerca del índice de libros prohibidos y demás. Yo creo que sería importante, digamos, subrayar que los índices, quiero decir, subrayar la distinción entre la Inquisición española y la Inquisición pontificia. Quiero decir, porque normalmente se suelen mezclar, y entonces se atribuye, por ejemplo, a la Inquisición española, pues el haber censurado. Claro. Y entonces, por ejemplo, claro, después sorprende que en el índice de la Inquisición española, por ejemplo, pues no está ni la obra ni de Copérnico ni de Galileo. Por ejemplo, de hecho, Galileo, cuando estuvo allí presionado y tal, miró para España para librarse del asunto, porque en Salamanca se podía estudiar el sistema copernicano y estas cosas. Entonces, quiero decir que normalmente no se distingue, se suele hacer una especie de solución de continuidad desde la Inquisición medieval hasta que no hubo en Castilla nunca, hasta la Inquisición pontificia, y que convendría subrayar eso, porque, por ejemplo, en el índice de libros prohibidos por ejemplo, el índice de libros los índices índices de la Inquisición española inventaron, por ejemplo, el sistema de eliminar determinadas partes del libro, no el libro entero, por ejemplo, cosa que ya la expurgación, cosa que ya no hacían en los índices de libros prohibidos del Santo Oficio Romano, etcétera. Quiero decir que convendría, digamos, subrayar esa distinción. Yo creo que tenéis también finalizar al público una idea que está hoy día tomando un gran auge, que hemos hablado en la mesa de ella, y es que cuando se habla del atraso de España por la Revolución Copérnica, ¿no? Que aquí no se acepta, que es mentira, porque lo explicaban en Salamanca. La situación era la siguiente, que la revolución de Copérnico, al parecer, según estas investigaciones de historiografía sobre todo, al parecer era lo que menos interesaba a la Iglesia. A la Iglesia y al Canal del Armenio le traía sin cuidado que el sol estuviera en el centro o fuera, porque era todo compatible enteramente. E incluso la discusión aquella de si lo que querían es que Copérnico hubiera dicho que parece cómo se mueve y no que realmente, pero no era eso. La hipótesis que está en auge, que está creciendo, por lo que he visto yo, no solamente en 2 o 3 libros, sino en artículos que han aparecido en investigación y ciencia, en revistas científicas, ¿no? Al parecer, lo que sí era herético era el atomismo. Y entonces, al parecer, la condenación de Galileo fue debida precisamente al atomismo, no al copernicanismo de Galileo, porque temían que el atomismo de Galileo, ligado al copernicanismo, claro, pues pudiera destruir el misterio de la Eucaristía, es decir, la idea de la Eucaristía, que era lo fundamental y que era el dogma hispánico por excelencia, ¿no? Es decir, Suárez, Calderón, Gracián, todos, la Eucaristía, y luego todo el siglo XVIII, es decir, todos los ilustrados, es decir, que la Eucaristía es el dogma fundamental del cristianismo, bueno, el Corpus Christi, ¿no? Y esta idea que ha servido, yo he recogido algún texto de Montesquieu, de Voltaire, de Hume, por ejemplo, dice Hume, cuando habla de la Eucaristía, dice, está enseñando a un morito, está enseñándole los principios esenciales de la fe.
Dice, ¿cuántos dioses hay? Le ha enseñado un día. Al día siguiente decía, a ver, ¿cuántos dioses hay? Dice, ninguno. Dice, ¿cómo que no hay ninguno? O sea, yo dijiste que había uno. Sí, pero me lo comí. Estas cosas están constantemente hablando los de Montesquieu también en superstición. Los españoles también creen, ya no creen en las especies intencionales de los cartesianos. Es decir, que ese asunto de la Eucaristía es central. Entonces resulta, a mi juicio, totalmente anacrónico que desde ahora, en este punto, se esté diciendo que España estaba muy atrasada, porque mientras en Europa ya estaban con el atomismo, ¿verdad?, aquí en España se estaba con la Eucaristía. Pero el atraso era justamente el atomismo, porque el atomismo frenó completamente el desarrollo de la teoría celular, de la química, y totalmente frenó el atomismo. Y entonces la gente, o muchos historiadores de la ciencia, siguen explicando este asunto de la atraso de España porque aquí no había atomismo, si era justamente lo que podía ser el atomismo. Hay un dato interesantísimo, muy poco conocido, que es el siguiente, que en la teoría celular, el protoplasma, el nombre de protoplasma, el concepto de protoplasma lo da un Purkinje, un antiguo fraile agustino, porque lo había tomado de Cristo, que era el protoplasmos, que es la Eucaristía, lo que está allí en la base de la teoría celular, o por lo menos en el punto central. Yo digo esto porque generalmente esta leyenda negra, que claro, Rey Pastor efectivamente contribuyó mucho a deshacer en lo que respecta a las matemáticas. Que la historia que en España hubo matemáticas, pero que claro, eso efectivamente Rey Pastor demostró que eso nada, ¿verdad? Que no había prácticamente nada. Pero que en cambio se comprometió en aquella famosa conferencia de Oviedo, cuando tomó posesión de la cátedra, diciendo, no había historia de la matemática española, más que muy escasa, pero yo me comprometo en 15 años poner a España a la altura de Europa como lo consiguió, ¿no? Así que esto realmente yo creo que es muy importante y sobre todo la valoración. Por ejemplo, yo siempre me he asombrado que siempre que se dice, hablando de filosofía, no es que la filosofía española no ha existido porque mientras estaba Leibniz pero vamos a ver, ¿pero qué hizo Leibniz? Inventarse de las mónadas, era como las pelucas, ¿verdad? Realmente si eso no tiene ningún valor, eso es una cosa completamente arcaica. Es decir, que es una especie de... Y no digamos Kant, ¿verdad? Es que España no tuvo Kant, hombre, pero tuvo al padre Feijóo y a Gracián, ¿verdad? Y al Criticón. Quiere decir que es una valoración, a mi juicio, totalmente desajustada e hiperbólica. No me refiero a Newton, no me refiero a las matemáticas, que es distinto, ¿no? Y a la física, me refiero yo concretamente a la filosofía y a otras cosas colindantes con ella, y a la política. Eso ya es totalmente distinto. Porque una cosa también yo creo es la política real que hicieron franceses y ingleses, y otra cosa las teorías políticas de lo que hicieron, porque también hay que considerar las teorías políticas de estos señores, ¿no? Completamente, por ejemplo, lo de Locke, la polémica de Suárez contra Jacobo I, es decir, el defensio fidei de Suárez, claro, eso es una artillería pesada, ¿verdad? Mientras que la otra artillería no tiene valor ninguno, a mi juicio, pero no. Antes has mencionado la cuestión, hablando de la cuestión judía y la necesidad del Imperio Español de homogeneizar un poco la población, por lo menos respecto a la fe, ¿no?, que era lo básico, de que marrano significaba engañador o algo así. Engañar. Es una excepción. Sí, pero en el mismo sentido en que, por ejemplo, el Islam, cuando se le pidió también convertirse, muchos de ellos se convertían falsamente. O sea, lo hicieron en una proporción parecida. Perdona, he dicho converso, quería decir. Es al converso, que le llaman marrano, porque evidentemente sigue judaizando o sigue... Pero el que se convertía, es que es una duda que a ver si me la podías aclarar. Si sobre todo cuando se expulsa a los judíos y a los musulmanes, no hubo una proporción muy grande de judíos que se quedaron convertidos, por así decirlo, de verdad, sin falsedad, sin simulación, sin disimulo, y sin embargo los musulmanes, la mayoría, disimularon, y por eso hasta 1614 no se les tuvo que expulsar ya definitivamente, o sea, después de 100 años. Es que no es lo mismo. Los judíos... Yo no soy especialista en este tema, puedo desbarrar un poco. El decreto de conversión, el decreto de expulsión de los judíos se dio en 3 de los 3 meses se expulsó a los judíos.
hubo 3 meses de tiempo para que salieran todos de España. No pudo quedar aquí nadie practicando la fe hebraica y punto. ¿Bien? En el caso de los musulmanes es diferente, porque cuando Fernando el Católico y Isabel toman Granada, se promete una laxitud, una tolerancia, digamos, ¿no?, de la religión que practican los habitantes de la Alhambra, los habitantes de Granada. Es posteriormente cuando se produce el decreto forzoso de conversión, que me ayude alguien, 1500 poco, 1500, ¿vale? Y es en ese momento también cuando hay una dispersión de pobladores del reino de Granada que se dirigen a otros lugares, donde incrementan la poca población musulmana que podía haber. Esos serán después en Aragón, por ejemplo, impelidos a la conversión en 1520, que me ayude alguien, 23, 26. Y de alguna manera habían arraigado ya en la idea de tolerancia, de forma que se consideraron traicionados. Al considerarse traicionados los musulmanes, esgrimieron que ellos evidentemente podían seguir manteniéndose en la promesa que les había hecho el rey católico. Y por eso es por lo que encontraron legitimación para mantener las prácticas religiosas más o menos secretas, porque en algunos pueblos donde luego, cuando la expulsión de los moriscos, se demostró que el 90% de la población era morisca y que el 90% de la población seguía acudiendo a un lugar, que era una mezquita, y donde además el índice de bautismos, como pasa en algunas zonas de Aragón, como por ejemplo en la zona del Vino de Cariñena, en Almonacid de la Sierra, por ejemplo, es un pueblo donde el 90% no estaban bautizados, pues entonces, claro, pues ahí llega el decreto de la expulsión 1610 y es cuando se acaba todo. Pero en principio estos podían marrar, estos podían engañar, podían estar encubiertamente practicando su religión, el Corán, porque de alguna forma habían sido tolerados. Pero... A ver, hay más de esto que yo ya digo. No, hay una diferencia fundamental. Yo recuerdo la idea de ciencia etimología, la he leído, pero en el libro, por ejemplo, de Alvear, la sinagoga vacía, él habla mucho de los marranos y él lo vincula a una palabra hebrea que él traduce en alemán por Spaltung, es decir, por división, el dividido. Ahora, eso no sé, ¿verdad? Sí, una palabra hebrea. Creo que es una hebreo, ¿verdad? A mí se me ocurre simplemente como por hipótesis sobre la marcha. El otro día leí un libro o un artículo, no me acuerdo, explicando trataba de explicar el origen del decreto de expulsión, que se lo atribuían a la reina católica, aunque Fernando el Católico dice que estuvo de acuerdo, y que según esta tesis fue firmado muy apreciado para defenderlos de una masacre que estaba ya vecindada, porque tal como estaba la situación, ¿verdad?, había habido una serie de actos que únicamente expulsarlos podía defenderlos. Pero a lo que se decía antes de la diferencia de musulmanes y judíos, efectivamente los musulmanes tienen un precepto según el cual pueden fingir la conversión porque Alá se lleva en el corazón, cosa que los judíos no pueden hacer. Y la taquilla, eso es, no pueden hacer. Y entonces, claro, es natural, vamos, digo así, hablando puramente en general, que un número de musulmanes importantes que han fingido, por razones convencionales, esa situación no puede prolongarse mucho tiempo. Tienen de algún modo que explotar, entonces tienen de algún modo que rebelarse, como a Benimeya, que tienen que manifestarse en contra. Mientras que los judíos pues pueden tranquilamente, aparte de que la relación entre judíos y cristianos es mucho más próxima que cristianos y musulmanes. Entre otras cosas porque los musulmanes nos han hecho la guerra continuamente, ¿no? Hemos estado enemistados, los libros de Serafín Falcour, por ejemplo, ¿no? Con eso formamos una bolsa de quinta columna, mientras que los judíos no. Pero digo una cosa fundamental entre los dos tipos de expulsiones, vamos, creo que era por lo que decía Antonio, es que la expulsión de los judíos tienen la opción de quedarse, y sin embargo los musulmanes los expulsan sin la opción de quedarse, porque ya les habían declarado la guerra, etc. Es decir, que eso es una distinción. Para entonces el Mediterráneo está infestado de piratas. No es esa, me parece que no es la primera razón, pero vamos, es una de ellas. Pues nada, nos dejas con todo el oleaje, ¿verdad? Muy bien, y sobre todo ha quedado claro, yo creo, de tu conferencia que
el ser católico en tiempo de P2 es como ser demócrata ahora. Muy bien. No, me ha dicho la chica que si queremos dejarlo que lo dejemos, pero hay que consultarlo con Gustavo. Aquí estamos seguros, aquí estoy seguro. Ahora cierran y abren a las 8 mañana, ¿sabes? Pero consúltaselo a Gustavo, anda, por favor. Bien.